tenemos libertad de acción en ninguno de los mundos. Eres Helge Doppler, ¿verdad? ¿Qué fecha es hoy? Dime. 8 de noviembre. ¿De qué año? 1986. Aunque esta serie ya finalizó, muchos de nosotros nos quedamos intrigados con la historia de cada personaje, además que quizás pasaron cosas que o literalmente no entendimos o sencillamente no nos percatamos. Y una de esas cosas pudo ser la versión alternativa de Ulrich Nielsen. Sí, esa versión de su vida que ocurrió en el mundo de Eva. Una versión de Ulrich que vivió una vida muy diferente a nuestro Ulrich de la trama principal, pero aún así cumplió con un mismo propósito, pues como tú sabes, todo está conectado. Y es por eso que si quieres conocer más de esta historia, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hoy hablaremos de la versión alternativa de Ulrich Nielsen de la serie Dark. Este es el segundo video hablando de este personaje, dado que en el anterior prometí que si llegaba a 30 likes traería a este canal la versión alternativa de Ulrich Nielsen, y lo prometido es deuda. Ahora, si quieres ver la historia original de Ulrich del mundo de Adán, te daré el link por aquí arriba. Ahora, es importante recordarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, así que sin más dilación, vamos a la acción. Te parecerá una locura, pero lo mismo pasó con el cuerpo del búnker. Hagan un análisis de ADN. No sé cómo, pero el niño del búnker es mi hermano, es Max. Llámame cuando hayas oído esto. Para poder entrar en contexto, es importante recordar que el mundo de Eva fue uno de esos dos mundos creados accidentalmente por el intento de H.G. Tannhaus de inventar los viajes en el tiempo en su mundo original, dividiendo de esta manera su propio mundo en dos paralelos. El mundo de Adán, donde se desarrolla la trama principal y dominado por las sesiones de Jonas y la organización Cismundus, y el mundo de Eva, donde Marta nunca murió y terminó convirtiéndose en la fundadora de la organización Erik Elvelich. En ese mundo, Mikkel Nielsen nunca viajó al año de 1986, por lo cual nunca llegó a convertirse en el papá de Jonas, y ese pequeño cambio también afectó la vida y desenlace de muchos personajes, entre ellos su padre Ulrich Nielsen. En esta versión, Ulrich también llegó a casarse con Katarina, teniendo a sus hijos Magnus, Marta y Mikkel como en el otro mundo. Sin embargo, como Mikkel nunca desaparece, nunca tampoco existió un evento directo que lo motivara a dejar su aventura con Hannah, aventura que terminó destruyendo su matrimonio. Además, este Ulrich logró avanzar más rápido en su carrera, convirtiéndose en el jefe de la policía de Winden en lugar de Charlotte Doppler. Buen día, dormilona. Otra vez no dormí bien anoche. ¿Por qué tardaste tanto? Primer día de escuela. Una larga fila en la panadería. El apocalipsis se acerca. Después de dejar a Katarina, Ulrich se casa con Hannah, llegando así al 4 de noviembre del 2019, que es la primera vez que vemos a este personaje en su mundo. Entra a su habitación y despierta a su esposa, la cual le dice que había tenido problemas para dormir, por lo cual le pide que se quede. Pero él tiene que trabajar y por eso le dice que mejor se verán en la noche. Ella se pone de pie revelándonos que está embarazada. En esta historia, Erik Ovendorf también desaparece, por lo cual en esta oportunidad es Ulrich el que está liderando su búsqueda. También es importante mencionar que Torben Waller está presente en este encuentro, pero en esta oportunidad tiene sus dos ojos pero no su brazo izquierdo. Cuando Ulrich pide ideas sobre este caso, le responde Charlotte Doppler, la cual le menciona que aún no han recibido los horarios de turno de la planta de energía nuclear. Ulrich le pide que lo consulte directamente con Alexander Tiedemann. Luego de eso, Charlotte regresa a la comisaría, donde Ulrich la llama y comienza a besarla, pero ella le dice que deben detenerse, mostrándonos así que tienen una aventura. Y justo en este momento nos percatamos de un pequeño detallito entre este Ulrich y el Ulrich del mundo Adán, y es que no importa de qué versión sea, no importa de qué tiempo, ni de qué mundo, ni cuál sea su esposa, Ulrich Nielsen siempre será infiel. Torben entra interrumpiéndolos y le da información que Ulrich considera irrelevante, pero Charlotte le dice que si puede trabajar con ella. Más adelante, Ulrich le dice a Charlotte que irá a la reunión de padres y se ofrece a llevarla, a lo cual esta acepta. ¿Terminó? Eso creo. ¿Qué es eso? El 5 de noviembre en la estación de policía, Ulrich le dice a todos que Bartosz, Magnus, Gillian, Marta y Franziska encontraron en el búnker de Helge Doppler un cuerpo la noche anterior, pero no cualquier cuerpo, sino que llorando les menciona que llevaba ropa de los años 80 y tenía una tarjeta que lo identificaba como su hermano Max Nielsen, el cual había desaparecido 33 años atrás. Al ver lo difícil que era para él dar esta noticia, Charlotte se lo lleva y le dice que no tiene por qué estar allí, siendo este un momento tan difícil para él, dejando
dejando que Buller pueda seguir dando la sesión informativa y ella puede encargarse del análisis forense. Ulrich le recuerda lo que pasó 33 años atrás y le menciona un poco incrédulo de la situación de cómo el cuerpo tenía todas las cosas de Mac, pensando que el culpable las había guardado todo este tiempo. Charlotte le pregunta si cree que el culpable puede estar relacionado con Mac, Eric y el chico del búnker. Él no le da una respuesta, pero sí recuerda que él se convirtió en un oficial de policía porque cuando su hermano desapareció, el detective era un idiota y cometió todos los errores que se pudieron haber cometido, pero mirándose a sí mismo cree que está empeorando, ya que engañó a su esposa y ahora también a Hannah, así que dándose cuenta de esto se va. Al igual que el Ulrich del mundo de Adán, este también tuvo un momento de conciencia, el cual lo motivó a querer llegar al fondo de esta situación para saber qué era realmente lo que estaba pasando y si realmente la desaparición de estos jóvenes tenía algún tipo de relación. Así que se dirige a la casa de su familia, allí lo recibe Marta, la cual le permite entrar y después de preguntar por Magnus le pide que ella le cuente todo lo que realmente sucedió en el búnker, pero Marta le dice que sí estaba hablando con la verdad, que el búnker estaba vacío cuando ellos llegaron, pero después de brillar una luz, un cuerpo cayó dentro. Pero esta versión no es creíble para Ulrich, por lo cual le pregunta que se había tomado algo más que pudiera haber alterado su percepción de las cosas, pero Marta se encuentra sorprendida y ofendida le pregunta que si realmente pensó eso, a lo cual le reestructura la pregunta, pensando en la posibilidad de que Killian pudiera haberle dado algo. En eso Magnus aparece bajando las escaleras, a lo cual vuelve a preguntar que se habían tomado algo antes de entrar al búnker, pero Magnus también ofendido le pregunta que si lo dice en serio y si de repente se había convertido ahora en un tipo tan cariñoso que ahora sí se interesa en lo que ellos hagan. Marta le repite que de verdad está diciendo la verdad y Magnus, un poco resentido, le dice que su mamá está por llegar y que es mejor que se fuera. Mamá está por llegar. Es mejor que te vayas. Pero qué amable de ti haber venido para ver cómo estábamos. Sin embargo, Helge Doppler confiesa que él es el culpable de la muerte de Max Nielsen, así que Ulrich llega a la comisaría muy conmocionado, agarra a Helge y le pregunta que qué le hizo a Max, pero Helge al verlo directamente lo reconoce de más tiempo y le dice que era él mientras sostiene un collar con una moneda. Ulrich, confundido, no entiende lo que él está diciendo, mientras Helge repite que fue él, refiriéndose a él como el hombre que le había destrozado el ojo en el pasado. Estás vivo. ¿Qué? Fuiste tú. ¿Y yo? Fue él. Fue él. ¿Qué? ¡Suéltenme! Fue él. En este momento Ulrich ya tenía el culpable de la muerte de su hermano, sin embargo se encuentra muy confundido dado que Helge lo está culpando de algo que él no ha hecho, o por lo menos no todavía. Y así llegamos al 8 de noviembre, donde Charlotte va a visitar a Ulrich y es recibido por Hannah, la cual le menciona que él está en la ducha, pero ella insiste en esperarlo pues lo que le va a decir es algo muy urgente, pero Hannah sospecha que algo puede estar pasando entre los dos, por lo cual después de preguntarle cómo está, le aclara que Ulrich le pertenece. En eso Ulrich baja las escaleras y después de sorprenderse de que ella estuviera allí, ella le menciona que quería mostrarle el archivo que tenía antes de que se fueran. Hannah se retira y Ulrich le reclama a Charlotte y le dice que no se presenta allí sin previo aviso, pero el propósito de ella era mostrarle que los centavos de Helge y Mac eran el mismo, pero el de Helge lo había tenido desde que lo conocía, lo cual le hace creer que de alguna forma esta moneda viajó en el tiempo. Así que Ulrich se dirige de nuevo a donde tienen el cuerpo de Mac y según su estado, lo que le pasó debió haber sido inmediatamente cuando fue encontrado, así que Ulrich pregunta que si existe la posibilidad de que su cuerpo se haya preservado por mucho más tiempo, pero a la señora que le atiende le cuesta creerlo. Se da cuenta también de algo en la cicatriz de la barbilla de su hermano, algo que preocupa al médico. ¿Pasa algo, La cicatriz en el mentón. Ulrich? Luego de eso va a ver a Helge nuevamente a su celda, cosa que inmediatamente asusta a Helge. Ulrich lo agarra y le pregunta que cómo es posible que ejecutara a Mac y apareciera un chico que se pareciera a él al mismo tiempo, y Helge le dice que una mujer lo obligó a enviar al joven al futuro para llenar los vacíos. Ulrich, al no entender lo que él está diciendo, le pregunta a Helge por los centavos, pero Helge lo ignora y solo le responde que debe detener a un hombre. Ulrich lo agarra y nuevamente le pregunta que a quién él debe detener, pero se sorprende cuando se
Helge le dice que es al mismo Urri al que debe detener. Urri, confundido pero intrigado, le dice que puede irse, a lo cual Helge se va. Así que Urri sigue a Helge a las cuevas y llama inmediatamente a Charlotte dejándole un mensaje de voz, diciéndole que lo mismo que le pasó a los centavos le tuvo que haber pasado al cuerpo en el búnker, y le pide que analice una muestra de ADN, ya que estaba seguro de que el niño en el búnker era su hermano Max, y corre hacia la cueva detrás de Helge. Viaja sin querer al año de 1986 y encuentra a Helge, pero esta vez no como un viejo, sino como un hombre de mediana edad. Él intenta acabar con él, destruyendo su ojo en el proceso. Sin embargo, el Helge mayor lo encuentra y en venganza le da un golpe de muerte. De esta manera termina la historia del Urri del mundo de Eva, mostrándonos que aunque la historia en el tiempo tenga un desenlace distinto, el final de cada personaje siempre será el mismo, pues este Urri, al igual que el Urri del mundo original, muere en la década de los 80, solo que el de la historia original viaja al año de 1953 y termina muriendo de viejo en la década de los 80, y este viaja directamente al año de 1986 y al igual que el anterior atenta contra la vida de Helge, y aunque murió a manos del mismo Helge, su propósito se cumplió de la misma forma en los dos mundos. Si te ha gustado este video, puedes mostrarlo dejándome tu pulgar arriba, también suscribiéndote y activando la campanita, pues de esa manera me ayudas a que el canal crezca. Mientras tanto, te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá para que puedas conocer otros personajes, así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!